Buenas, hoy vamos a hablar sobre la literatura latina, en concreto la de la época arcaica. Comenzaremos hablando de la épica, un género poético que narra y ensalza hechos históricos o legendarios que están protagonizados por personajes heroicos o mitológicos que representan unos ideales para el pueblo. Las primeras manifestaciones de épica latina eran orales y estaban cantadas por los aedos, quienes al recitar estos poemas de memoria podían modificar y añadir nuevos detalles, mejorar algunas partes de la narración, darle más importancia a ciertos personajes en función de si les gustase más o menos o del público. Y posteriormente surgió la épica culta, que sería ya la épica que no sería oral sino escrita, y que por tanto ya no estaban sujetas a esta improvisación de los aedos. Los autores más destacados de la épica latina son Livio Andronico, Nevio y Ennio. Livio Andronico y Nevio pertenecen al siglo III y Ennio coge también algunos años del segundo. Tanto Livio como Ennio son de origen griego y Livio Andronico también fue llevado como esclavo. Abrió una escuela en la que dio a conocer la cultura y literatura griegas, era un profesor y escribió varias comedias y tragedias, pero por desgracia solamente conservamos un centenar de versos. A pesar de que escribiese un gran número de comedias y tragedias, como acabamos de decir, su contribución más importante a la literatura es la traducción de la Odisea, que era empleada en su escuela para que los niños aprendiesen a leer y escribir. Esta traducción de la Odisea es la primera obra épica escrita en latín. A Livio Andronico le seguiría Nevio, que es un poeta latino que es considerado el creador de la épica nacional romana, gracias a su obra Bellum Poenicum, que contaba la guerra púnica en la que el propio autor participó. La diferencia que hay entre Bellum Poenicum y la traducción de la Odisea es que la Odisea es una traducción de una obra griega, por tanto es una obra griega escrita en latín. En cambio, el Bellum Poenicum es una obra de tema romano. Por eso se dice que Nevio es el primer escritor en redactar una obra épica nacional romana, ya que cuenta las guerras púnicas, las guerras que enfrentaron a Cartago y a Roma. Ennio es también un poeta de origen griego, como comentamos, al igual que Livio Andronico, que fue llevado a Roma, y escribió su obra Annales, compuesta por 18 libros que recogen la historia de Roma hasta su época, es decir, hasta el siglo II a.C., y nos ha llegado de forma fragmentaria. A continuación hablaremos de la comedia latina, que es junto a la tragedia una de las grandes divisiones del teatro. Esta división se basa en grandes diferencias de contenido, tono y lenguaje que veremos a grandes rasgos. Así, mientras la tragedia suele tener como protagonistas a dioses, héroes o personajes míticos que están inmersos en situaciones límite y plantea graves problemas morales derivados de pasiones humanas y acciones muy serias con tono elevado y lenguaje solemne, la comedia, el género que aquí nos ocupa, en cambio pone a escena a personajes comunes, normalmente, salvo Terencio, como veremos posteriormente, con una complejidad psicológica muy baja, muy escasa y que tienen más vicios que virtudes, con un lenguaje muy mediocre, en muchas ocasiones grosero, que representaba el lenguaje popular del momento de Roma. Así podemos decir, por tanto, que la tragedia siempre tuvo una utilidad moral, especialmente la griega, pero en cambio la comedia latina lo que buscaba era deleitar, que el pueblo pasase un buen rato. Ambos géneros utilizaban el verso y alternaban partes dialogadas con coro, acompañadas a veces de música y de danza. En cuanto a los autores más importantes, tenemos por un lado a Plauto y por otro a Terencio. Plauto perteneció al siglo III a.C. y sabemos que era de condición libre pero con muchos altibajos económicos y que desempeñó varios cargos en lo que se refiere al teatro, ya que fue autor, director e incluso empresario. Siendo muy joven se trasladó de Umbría, su lugar de nacimiento, a Roma para servir como soldado, y se le han llegado a atribuir 130 obras, aunque realmente pensamos que solamente son suyas 21. Para escribirlas se inspiró en autores griegos como Menandro e hizo uso de recursos como la contaminatio, que consistía en unir dos obras en una. Su mérito reside en el uso del lenguaje, cuya riqueza y vivacidad fueron elogiados ya no solamente en su tiempo, sino también posteriormente. Como comentamos antes, comparando la comedia con la tragedia, Plauto reflejaba el habla del pueblo, al que quería agradar y ganarse,
y por ello encontramos en sus obras diminutivos, exageraciones, algunas palabras griegas también, insultos, groserías, es decir, todo lo que pudiese decir un romano o nosotros en nuestro día a día. Su trama solía ser simple para que el público las entendiera y no le preocupaba quedar de indecente o de que su tema fuese muy verosímil. Además tenía una gran fuerza cómica, lo que en latín se llama vis cómica. Las obras más importantes que ha escrito son esas que tenemos ahí, entre muchas otras, como el Miles Gloriosus, el Soldado Fanfarrón o Aulularia, la comedia de la olla, que serviría de inspiración a Molière para escribir su obra El Avaro. Esta en concreto trata sobre un viejo avaro y rico que no da permiso para que dos jóvenes puedan casarse hasta que estos les roban su dinero. Otra de sus obras importantes es Anfitrión, que es la única de tema mitológico que gira en torno a la figura de Hércules. Otro autor es Terencio, un cartaginés que fue llevado a Roma como esclavo y que consiguió comprar su libertad, por lo que por tanto era un liberto. El tema de sus obras está tomado de Menandro por el procedimiento de la contaminatio, como comentamos antes también con Plauto, y por ello se le tachó en muchas ocasiones de plagiador y tuvo que defenderse en algunos de los prólogos de sus obras de ello. Actualmente solo conservamos 6 obras suyas, de las que destacan las que tenemos aquí: El Eunuco, que está inspirada en 2 de ellas, de obras de Menandro, que nos cuenta la historia de 2 jóvenes que están enamorados de la misma muchacha, Thais, y cómo intentan conseguirla. O también destacan Adelfoe, los hermanos, o Équira, la suegra. Es cierto que Terencio gozó de menos reputación o fama que Plauto en su momento, ya que Plauto, como comentamos, tenía una mayor fuerza cómica, su comedia era más popular, mientras que la de Terencio estaba dirigida a un público, digamos, con más pretensiones, más burgués. Además, Terencio hacía un vivo retrato de sus personajes, era muy psicológico, y Plauto, sin embargo, como comentamos, no le importaba la decencia, solamente quería deleitar al público. Y Terencio sí tenía un poco esas pretensiones literarias, sí tenía más intención de ser moralizante para el pueblo, incluso llega a introducir en sus obras algunas partes filosóficas en las que divagaban sus personajes. No se ha comentado anteriormente, pero también cabe destacar que los personajes de las comedias estaban muy estereotipados. Por ejemplo, normalmente encontramos un joven enamorado, una doncella, el viejo, la cortesana. También eran muy importantes en las comedias el papel de los esclavos, y a los que Plauto, en contraposición a la comedia griega, donde normalmente el esclavo era tonto, él sí les concede inteligencia. Y también cabe destacar el papel del parásito, un personaje que influyó mucho en literatura posterior y que vivía del cuento y sobrevivía a 1000 peripecias a lo largo de la comedia. Aquí tenemos un fragmento de la comedia de la olla de Plauto, que hemos comentado anteriormente, que reproduce la conversación entre el mercader y Leónidas, uno de los personajes. Entonces, en este caso podemos ver cómo Plauto reflejaba el habla popular de la época, por ejemplo, en la segunda intervención de Leónidas, cuando dice anda ya y vete a que te den morcilla, una expresión súper coloquial, a lo que el mercader le responde: a ti sí que te la van a dar, maldición, con ese vocabulario tan llano. O ya finalmente incluso cómo se insultan cuando Leónidas le dice ay de ti canalla, reflejando así pues el habla del pueblo. Pasamos a hablar de la sátira, un género literario que nace en Grecia, pero que alcanza su máximo apogeo en la literatura latina. Esta es una composición que criticaba agudamente a algo o a alguien con la intención de reírse de esa persona o de esa cosa, o incluso en ocasiones con una intención moralizadora. Podía escribirse tanto en prosa como en verso y podía ser utilizado también como un recurso. Por ejemplo, tenemos el poema de Erasmo con la nariz pegada, que es un poema que hace uso de la sátira con el fin de burlarse de alguien. Como principal autor de la sátira en la época arcaica latina tenemos a Lucilio, que perteneció al orden ecuestre y que participó en la guerra contra Numancia. Allí entró en contacto con los escipiones, lo que le facilitó el que luego formara parte de su círculo.
Se le atribuyen 30 libros de sátira y es considerado el creador de este género en la literatura latina. Estos libros de sátira pueden agruparse principalmente en 3 grupos: uno autobiográfico en el que habla de sus viajes, amores, aventuras y desventuras, otro que gira en torno a la política y finalmente uno en el que condena a los vicios humanos. Para terminar, hablaremos de la historiografía, que tiene su máximo exponente en la literatura arcaica latina con Catón el Censor, que vivió durante los siglos III y II a.C. y fue un político y escritor muy importante de la época republicana, un ferviente defensor de los valores tradicionales en contraposición de los influjos orientales que estaban llegando a Roma en ese momento, y que además fue famoso por su célebre frase "Delenda Carthago est", ya que viajó a Cartago y cuando vio la opulencia de la ciudad se dio cuenta de que para que Roma prosperase tiene que acabar con ella, y fue uno de los grandes impulsores para la Tercera Guerra Púnica. Escribió su obra Orígenes, que tiene como principales características que no solamente habla del pueblo romano, sino que también la de los pueblos que formaban parte de Roma, ya que consideraba que Roma no era solamente la ciudad, sino también todos estos pueblos itálicos que estaban alrededor de ella y conquistados por Roma. Y además para él los protagonistas no eran solamente los grandes personajes que iban a la guerra o los altos políticos, sino todo el pueblo. Estos son 2 rasgos muy importantes que diferenciaban a esta obra Orígenes de otras obras históricas del momento y que veremos posteriormente en otros vídeos. Espero que os haya quedado claro y para cualquier duda lo resolvemos en clase.